Bienvenidos a este video de cálculo diferencial de curso remedial. En este video vamos a trabajar con las derivadas algebraicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a derivar la siguiente función: y igual 7x cuadrada más 3x menos 2. Tenemos que derivar cada uno de los términos, entonces escribimos y', significa que ya estoy derivando la función y escribo el símbolo d sobre dx de cada uno de los términos. Empezamos con el primero, que es 7x al cuadrado más igual símbolo d sobre dx, el segundo término, que es 3x menos d sobre dx del último término, que es 2. Ahora tenemos y' igual, para la derivada respecto a x de 7x al cuadrado vamos a aplicar esta propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el n por x a la n menos 1. Ahora tenemos que el valor de la constante de c es 7 y el valor del exponente n es 2. Entonces tenemos que la derivada de 7x al cuadrado es 7 que multiplica el exponente, que es 2. Escribimos la misma variable, que es x, y al exponente le restamos 1. Ahora escribimos el signo positivo. Para calcular la derivada respecto a x de 3x vamos a aplicar la siguiente propiedad. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a la constante. Al aplicar esta propiedad ponemos que el valor de la constante c es 3, entonces la derivada respecto a x es 3 nada más. Seguimos con el signo negativo. Para esta derivada necesitamos aplicar esta función. La derivada de una constante es igual a 0, o sea que la derivada de cualquier número es igual a 0. 2, 0. Ahora seguimos realizando las operaciones. 7 por 2 igual a 14. Escribimos la variable, que es x, realizamos la operación en el exponente. 2 menos 1 igual a 1. Por lo tanto, tiene de exponente 1, no es necesario escribirlo. Más 3. Y lo escribimos. El 0 pues no vale nada. Ahora, para concluir, la derivada de 7x al cuadrado más 3x menos 2 es 14x más 3. Ahora vamos con las derivadas trigonométricas y vamos a derivar esta función. Como es y, vamos a escribir y'. Ahora tenemos aquí dos términos y la derivada de una suma o una resta es la derivada de cada uno de los términos. Entonces escribimos el símbolo d sobre dx, que nos indica la derivada, y escribimos el primer término, que es menos 10x, más escribimos el símbolo d sobre dx y escribimos el segundo término, 3 coseno de x. Continuamos. Escribimos y', esta derivada, la derivada de menos 10x. Para esto vamos a ocupar la siguiente propiedad. La derivada de una constante, o sea de un número, de x es igual a la constante. Ahora, al aplicar esta propiedad, el valor de la constante c es menos 10. Tenemos que la derivada de menos 10x es igual a menos 10. Más, ahora para la derivada de 3 coseno de x vamos a aplicar la propiedad siguiente. La derivada de una constante k por una función trigonométrica coseno de x es igual a la constante k que multiplica la derivada coseno de x. El valor de la constante k es 3. Ahora tenemos que 3 multiplica a la derivada de coseno de x.
Ahora tenemos que y' es igual, el primer término es menos 10, más 3. La derivada de coseno de x la vamos a sacar con esto. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces abrimos un paréntesis y ponemos menos seno de x. Y ya por último tenemos que y' es igual a menos 10. Aplicamos ley de signos, más por menos es menos. 3 por seno de x es 3 seno de x. Entonces, para concluir, la derivada de y igual menos 10x más 3 coseno de x es menos 10 menos 3 seno de x. Ahora vamos con las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Lo que vamos a derivar es y igual a coseno de 10x. Para derivar esta función necesitamos la siguiente propiedad, que dice: la derivada del arcoseno de v es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrada por la derivada de x de b. Entonces tenemos que y' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v, que es 10, o sea 100x al cuadrado, por la derivada de v, o sea la derivada de 10x. Ahora esta parte la escribimos igual: 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 100x al cuadrado por 10. Ahora tenemos y' y vamos a realizar la multiplicación. 1 por 10 es igual a 10 sobre 1 la raíz cuadrada de 1 menos 100x cuadrada, y esta es la derivada de esta función. Ahora venimos con las derivadas de funciones logarítmicas y empezamos con esta función. F de x es igual al logaritmo natural de 6x al cubo. Bien. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice que la derivada del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Entonces, al aplicar esta fórmula en esta función, tenemos que el valor de v es 6x al cubo. Entonces, para la derivada tenemos f' de x igual, la derivada es 1 sobre v, 1 sobre 6x cúbica por la derivada de v, o sea, la derivada de 6x cúbica. Seguimos y la primera parte la volvemos a escribir, esto por la derivada de 6x al cubo. F' de x igual 1 sobre 6x al cubo. Y para esto vamos a usar la siguiente propiedad, que dice que la derivada de una constante por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1. Entonces tenemos que el valor de c es 6 y el valor de n es 3, por
Por lo tanto, la derivada es igual a c por n, es decir, 18 por x, y al exponente le restamos 1. 3 menos 1 es igual a 2. Seguimos, f' de x igual, vamos a realizar esta fracción por 18x al cuadrado. 1 por 18x al cuadrado queda 18x al cuadrado sobre 6x al cubo. Continuamos y tenemos f' de x, y vamos a realizar la división de estos binomios, que dice 18 entre 6 es igual a 3. X al cuadrado sobre x al cubo es x en el denominador, entonces tenemos 3 sobre x. Entonces tenemos al final que esto es la derivada de esta función. Ahora vamos con las derivadas de funciones exponenciales y vamos a usar esto: y igual x elevado a la 3x. Para esta función debemos utilizar el siguiente recurso, que nos dice que la derivada de u elevado a la v es igual a v por u elevado a la v menos 1 por la derivada de u más u elevado a la v por el logaritmo natural de u por b'. Entonces tenemos y' es igual a v, es decir, 3x por u, es decir, por x a la v menos 1 elevado a la 3x menos 1. Esto por la derivada de u, o sea, la derivada de x, más, y para el segundo término tenemos u a la v, es decir, x a la 3x por el logaritmo natural de x por la derivada de v, es decir, 3x. Seguimos y tenemos y'. Y estos dos los bajamos igual. 3x por x elevado a la 3. 3x elevado, 3x por x, que ya no pinta, elevado a la 3x menos 1 por la derivada de x, que es igual a 1. Pero cuando multiplicamos por 1 queda exactamente lo mismo, entonces no es necesario ponerlo. Más escribimos estos dos factores. Más x elevado a la 3x por el logaritmo natural de x por la derivada de 3x, y esa derivada es igual a 3. Si observamos este renglón ya no tenemos d sobre dx, quiere decir que ya es la derivada, pero falta simplificar. Continuamos y tenemos y' es igual 3x por, ahora en el factor x a la 3x menos 1 vamos a aplicar la siguiente propiedad de los exponentes, que dice a elevado a la m más n es igual a elevado a m por a elevado a la n. Entonces
Al aplicar esto a esto, nos queda que el valor de a es x, pues son las bases. El valor de m es 3x y el valor de n es menos 1. Entonces nos quedaría tal que así: x a la 3x por x a la menos 1. Se cierra el paréntesis y este término lo bajamos igual. Más x elevado a la 3x por el logaritmo natural de x por 3. Tenemos y'. Ahora vamos a factorizar por factor común. Ahora, porque tenemos en los dos 3 por x a la 3x. Y lo escribimos. 3 por x a la 3x multiplica los dos términos. El primer término es x por x a la menos 1. Más, en el segundo término tenemos el logaritmo natural de x. Pues al multiplicar esto por esto tenemos el primer término, y al multiplicar esto por esto nos da este término. Seguimos y tenemos que y' igual 3x a la 3x paréntesis. En el primer término de este paréntesis tenemos x por x a la menos 1. Pero para el último factor vamos a poner la siguiente propiedad que dice que a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Por lo tanto, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x más el logaritmo natural de x. Cerramos paréntesis. Y tenemos donde me cabe, voy a hacer un espacio más cerca para esto, lo voy a borrar. Entonces tenemos y' igual 3 por x a la 3x por, en este término, esta x se cancela con esta. Entonces el factor común multiplica a 1 más el logaritmo natural de x. Y con esto se cierra. Pues esta es la derivada. Para finalizar este video vamos a recordar un poco de información que nos dice que las derivadas son utilizadas en las matemáticas para calcular la rapidez de un cambio entre un intervalo a otro de la gráfica de una función, siendo este la recta tangente que cruza por un punto específico de dicha recta. Por otra parte, las derivadas se pueden utilizar para resolver problemas de optimización, ya sea maximizar el uso de material o minimizar costos. Esto ha sido todo por mi parte. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Le mando un saludo al profe Daniel y a todo el Cebatis 89, la mejor escuela de Durango.